Hola, ¿cómo están? Manuel Ventura nuevamente les saluda para conversar en estos 2 minutos para pensar cosas que son muy importantes ver. Ya que la arqueología moderna nos ha mostrado cosas que nosotros no conocíamos hasta hace unos años atrás. Y esto es importante porque esto está revelando cosas que realmente están en la Biblia y que siempre se nos había vendido higienizada. Hasta siglos pasados, digamos alrededor del 1900 hacia atrás, es entendible que, por ejemplo, se haya entendido que el Pentateuco fue escrito por Moisés en el desierto, ya que no teníamos mayores elementos de juicio y mayores elementos para poder analizar las cosas que les voy a contar a continuación. Pero hoy en día, enseñar que, por ejemplo, el Pentateuco que nosotros tenemos en nuestras Biblias fue escrito por Moisés en el desierto en 1400 a.C., literalmente sería un gran desconocimiento o una gran maldad hacia las personas que nosotros vamos a enseñar. Y voy a ser claro, puntual, porque a nosotros se nos enseñó que la Biblia no tiene ningún tipo de contradicciones y cosas por el estilo. Y en el español el Pentateuco no presenta muchas contradicciones, pero en el hebreo sí, y contradicciones bastante fuertes. Ni siquiera de libro a libro, sino hablamos del mismo libro. Por ejemplo, en el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando se nos habla del encuentro de Abraham con el faraón, en ese primer relato en hebreo, el faraón sí tiene intimidad sexual con Sara. Sin embargo, en el capítulo 20 del mismo libro, entonces el autor cambió de opinión y ahora en hebreo escribe y enfatiza que el faraón no tocó a Sara. Ahí hay una contradicción. Ahora, hay puntos dentro del relato del Pentateuco que no cuadran en tiempo y espacio. Y solamente voy a tomar 2 puntos porque son varios y extensos, los cuales nos tomaría muchas horas explicarlo. En Deuteronomios, capítulo 20, se nos habla, en nuestra traducción dice, y no habrá rameras en las hijas de Israel, y no habrá sodomitas en las hijas de Israel. Pero el original hebreo dice, no habrá Kedeshá y no habrá Kadesh. Kedeshá y Kadesh era un servicio sacerdotal a la diosa Asera. Entonces, lo más importante que tenemos que entender es que la diosa Asera y su culto ingresan al pueblo de Israel más o menos alrededor del año 1000 al 900 a.C. Entonces, ¿qué sentido tiene prohibir algo que ni siquiera conocen cientos de años antes que suceda? Igualmente, más adelante se nos habla en el Pentateuco que no ofrecerán sus hijos a Moloc. Pero Moloc, el dios Moloc, no entra a la cultura judía sino hasta el reinado de Salomón. Entonces no tiene ningún sentido que se prohíba algo en el desierto que ellos no conocían. Eso nos hace inferir que este relato ha sido reeditado en el posexilio justamente para fomentar el monoteísmo. Y me explico, la Biblia habla de politeísmo y nunca se me enseñó así. Y está en los relatos bíblicos, como vamos a ver adelante. Primero les voy a presentar unas evidencias. Este sello que estamos viendo en este momento es un sello que perteneció a la reina Jezabel, esposa de Acab, lo cual está en los relatos que ustedes pueden ver en la Biblia. Y en ese relato de la Biblia, justamente Elías confronta a los sacerdotes de Baal y sacerdotes de Asera, y casi siempre nos saltamos ese pequeño detalle, porque habían 400 sacerdotes de Baal y otros 400 y tantos de Asera. Asera era la diosa de la fertilidad y ya se había metido dentro de la cultura hebrea. Podemos ver en este sello muy claramente la iconografía de dioses egipcios. Y ustedes dirán, pero claro, esa era una reina malvada, lo cual es cierto porque la misma Biblia lo dice. Y su maldad fue justamente introducir los cultos a estos dioses extraños dentro de la cultura hebrea. Pero no quedamos ahí. Jezabel, más o menos estamos hablando del año 880, 890 a.C. y ahora saltamos al rey Ezequías. El sello que ustedes están viendo en este momento pertenece al rey Ezequías, que también podemos ver claramente la iconografía egipcia.
Podemos ver el dios Sol y podemos ver la cruz, que significa justamente la diosa de la fertilidad dentro de la cultura egipcia, dentro de los dioses egipcios. Ahora ya estamos en el 700 a.C., ya han pasado prácticamente 100 años de Jezabel, estamos con otro rey, pero podemos ver que efectivamente esta continuidad de la idolatría o del politeísmo dentro de la cultura hebrea es más que evidente en la arqueología. Pero también está en los registros de las escrituras, porque las escrituras nos dicen que efectivamente, como ya lo hemos visto en el relato anterior, en el 870 aproximadamente, antes de Cristo, con la reina Jezabel, cuando justamente Elías combate a los sacerdotes de Acera. Pero ahora vamos a ver dos puntos más. El rey Josías, y ustedes lo pueden ver porque está en Segunda de Reyes, capítulo 23, el rey Josías, que es uno de los reyes, uno de los mejores reyes del pueblo de Israel, reconocidos inclusive hasta el día de hoy por los arqueólogos que consideran que fue el rey que quiso regresar o ir hacia el monoteísmo de una forma muy concreta. Bueno, en el capítulo 23 nos dice los relatos bíblicos en Segunda de Reyes que el rey Josías mandó a sacar la estatua o la imagen de Aserá, que estaba ¿dónde? Dentro del templo de Jehová. Es decir, nuevamente podemos ver claramente que los relatos bíblicos nos están hablando de que había un politeísmo dentro de la cultura hebrea. Hasta ese punto ellos no eran monoteístas. Si bien es cierto, uno de sus dioses era Jehová, quizás el principal, podemos ver en los propios relatos bíblicos, y la arqueología así lo está demostrando, de que el culto a otros dioses como Aserá, que era un culto, quizás el culto más popular dentro del pueblo hebreo. ¿Por qué decimos que el culto a Acera era el culto más popular en el pueblo hebreo? Bueno, esta figura que ustedes están viendo en este momento es justamente la figura de la diosa Acera. Esta representación de la diosa, que muchas veces se representaba también con un vientre prominente, dando la relación de estar en estado de gestación, porque era considerada la diosa de la fructividad. Y entonces por eso también se le presenta con pechos grandes, porque son sinónimo de amamantar, son sinónimo de crecimiento, y justamente eso era lo que representaba esta diosa. Y curiosamente, como ya hemos visto, esta diosa era adorada en el 870, en el 700, ya estamos en el año 600 con el rey Josías. El rey Josías trata de hacer una gran reforma, saca a la diosa Acera, destruye los cuartos de la prostitución, que en el original dice el cuarto de los Kedeshim. Ya habíamos visto el concepto de Kadesh y Kedeshá anteriormente cuando mencionamos el tema del Pentateuco, y los Kedeshim son justamente el plural de Kadesh y Kedeshá, que son los sacerdotes, los que servían de sacerdotes en el culto a Acera. Entonces es importante darnos cuenta que esta arqueología lo que está haciendo es reafirmar lo que el texto bíblico nos dice, que este pueblo no era monoteísta, sino era politeísta, al menos hasta el exilio, como lo vamos a ver más adelante. Y este culto es el culto más popular dentro de Israel, porque de esta imagen que hemos visto, de esta diosa Acera, se han encontrado más de 2000 de estas reliquias en la arqueología moderna israelí. Ahora, usemos un poco la lógica para encontrar 2000 de estas reliquias dentro de la superficie recuperada por Israel después de la guerra de los 6 días, habiendo estado Israel o el pueblo de Israel ausente de la tierra por más de 2000 años, y habiéndose culminado o erradicado el culto a Acera aproximadamente en el 400 a.C., después del retorno del exilio babilónico, donde sí el pueblo de Israel entra a un monoteísmo mucho más arraigado, y justamente por eso es que viene la reedición del Pentateuco para eliminar los cultos a Acera y los cultos a Baal y los cultos a Moloch y otros dioses más
otros dioses menores más que estaban dentro de la cultura hebrea. Ahora, todo esto ha generado una teología que se conoce como la teología liberal, donde muchas veces los estudiosos lo que tratan es un poco decir tal evento no sucedió o tal evento no es cierto. Bien, esta teología liberal se sustenta básicamente en los descubrimientos o en arqueología moderna. Pero, como siempre digo, yo sigo siendo un fundamentalista. Es decir, yo sigo considerando que es muy importante que nosotros consideremos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero tampoco puedo ser ignorante a las evidencias que me presenta la Biblia y que lo corrobora la arqueología. Me estaba olvidando que Jeremías también menciona, más o menos en el año 500 a.C., justamente antes del exilio babilónico, que sigue mencionando a Asera, y el culto de Asera sigue presente. Ustedes pueden revisar el capítulo 44 de Jeremías, en el cual van a encontrar que Jeremías recibe una respuesta por parte del pueblo y le dice, definitivamente nosotros vamos a volver al culto a la diosa del cielo. La diosa del cielo es Asera, o Ashera, como se le conoce también dentro del ámbito arqueológico. Esta diosa está mencionada también por Jeremías en el capítulo 44 y le dice, el pueblo le dice literalmente a Jeremías, mira, cuando nosotros adorábamos a Ashera nos iba perfecto, había pan, había prosperidad, más bien cuando volvimos a Jehová nos fue muy mal, nos fue pésimo. Entonces podemos ver claramente que en los relatos bíblicos está el culto a Ashera. Lo que nos demuestra claramente que efectivamente la arqueología no se está equivocando, la arqueología nos está mostrando algo que es realmente cierto. Bueno, regresando a esta teología liberal, lo que está haciendo es algo que es lógico, es algo que no se les ocurrió de la nada. Ellos lo que están diciendo, ok, ante el fanatismo que existía antes del siglo XX, cuando no se tenía ninguna de estas evidencias, y es profesamente los teólogos obviaron mencionarnos a Ashera, de dónde proviene Ashera, y cómo el pueblo de Israel adoraba a Ashera, como ahora la arqueología lo demuestra, y lo hemos visto también en la Biblia. Ellos dicen, ok, ellos, es decir, los teólogos de antes, lo que hacían era basarse en una información errónea. Y entonces interpretaron de que el pueblo de Israel era monoteísta desde el mismo momento que salió de Egipto. Pero la arqueología y la Biblia nos dicen que no fue así. Ahora, nosotros como educadores estamos ahora ante una disyuntiva. Podemos mantener la teología antigua y seguir insistiendo que Moisés escribió el Pentateuco en el desierto sin ningún sustento, porque no existe ningún sustento arqueológico o escrito que nos pueda dar esa evidencia. Las evidencias concretas que tenemos es un Pentateuco totalmente reeditado en el postexilio, clarísimamente reeditado cuando lo estudias en hebreo y cuando lo comparas con lo que ya hemos visto sobre justamente abandonar los cultos a Baal, a Ashera y a Moloch y otros dioses más y concentrarse estrictamente en Jehová o Yahvé, como le solemos decir muchas veces, ya que el tetragrama sagrado no sabemos cómo se pronuncia, como ya lo he demostrado en otros videos anteriores. Bueno, el tema está en este asunto. ¿Qué hacemos como educadores? ¿Insistimos en hacerle creer a la gente cosas que no tienen sustento? ¿O reformulamos lo que era nuestra teología? No tanto en cuanto a hacerla nueva, porque lo que yo he descubierto que la reformulación que yo he hecho más bien me ha hecho entender los relatos bíblicos, me ha hecho entender claramente y ahora sí puedo entender cómo Dios se muestra al pueblo de Israel desde un comienzo
como el único Dios. Los que no comprendían el mensaje eran los receptores, es decir, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tarda en entender que el único Dios es Jehová o Yahvé. Pero lo importante es que hay todo un proceso de conocimiento de Dios a lo largo de ese periodo de tiempo. Como lo hemos visto muy rápidamente y tendríamos que hacer literalmente un video de muchas horas para poder ver la evolución de la comprensión del pueblo de Israel sobre Jehová o sobre Yahvé, como también lo conocemos, sería largo de explicar. Pero estamos viendo que por lo menos desde el año 1000 a.C. hasta el exilio, o sea, hasta los años 500, estamos hablando de más de 500 años de politeísmo. Estamos hablando de más de 500 años donde el culto principal era Asera. Y por eso los arqueólogos pueden encontrar 2000 reliquias de esta diosa en un Israel moderno, que ha sido literalmente tomado después de los romanos por muchas naciones, principalmente la nación árabe, y Israel retorna recién en el año 48, y literalmente la arqueología se desarrolla exponencialmente después de la Guerra de los 6 Días, o sea, estábamos hablando ya hacia los años 70, hacia adelante. Ahora, la arqueología no desentierra un templo en dos días. Por ejemplo, la ciudad de Megiddo tiene ya más de 20 años desenterrándose. Y no se ha llegado, sería absurdo, no se ha llegado todavía a los estratos más bajos. Sin embargo, ya la arqueología demuestra, y eso no solamente en la excavación de Megiddo, sino en otras excavaciones, que en Israel los restos o la evidencia de escritura no se da hasta después del 800 a.C., es decir, entre el 800 y el 700 a.C. Antes de ello no existe evidencia de escritura. No quiere decir que no haya habido escritura. Al no existir evidencias quiere decir, uno, que los habitantes eliminaron todo vestigio de escritura antigua, o que la escritura antigua que existía antes de ese evento simplemente no se ha encontrado porque desapareció. ¿Por qué? Porque es un poco complejo manejar una ciudad tan compleja como la de Megiddo sin haber tenido algún tipo de escritura. Por ende, se puede inferir que existió algún tipo de escritura, pero las evidencias nos muestran que las escrituras o los restos o los orígenes de las escrituras con sustento empiezan en el 800 o 700 a.C. para acá. Eso quiere decir que todas las copias que nosotros tenemos de la Biblia son del 700 para aquí. La gran mayoría de los escritos de la Biblia fueron reeditados o retocados en el posexilio. Y esto sería largo de hacerlo en este video, pero evidencias hay a montones. Entonces, nuevamente reitero, ¿qué hacemos nosotros como educadores? Yo tengo una perspectiva ya muy clara. En primer lugar, yo me debo al texto, es decir, el texto es el texto. Mi conclusión teológica es distinta. Por ejemplo, dentro del Antiguo Testamento normalmente se le llama a Dios Elohim, que es el plural de dioses, es decir, literalmente el texto habla de dioses. Entonces, justamente en los años 8 a.C., en el siglo VIII a.C., empieza a nacer en Israel, ya por los profetas monoteístas como Isaías, Jeremías y algunos otros más, que son preexílicos, empiezan a desarrollar una teología que termina en lo que hoy día conocemos como el título majestático sobre Elohim, donde es algo así como que ellos empiezan a interpretar dioses, o sea, Elohim, algo así como el dios de los dioses, una cosa por el estilo.
esa teología es reforzada posteriormente en el siglo XVIII y existe la corriente teológica sobre este punto. Lo cual no está mal. Yo creo que cualquier cristiano, cualquier creyente en Dios hoy en día está plenamente consciente de que Dios es un solo Dios. No hay dioses, es un solo Dios. Por ende, nuestra teología ya considera un Dios. Lo que no es correcto es que yo vaya nuevamente al texto y lleve mi teología monoteísta a una teología politeísta. Es decir, yo tengo que entender qué entendió ese fulano y por qué ese fulano, allá por el año 1000 antes de Cristo o en el 1500 antes de Cristo, por qué ese señor interpretó o entendió que eran dioses y no era un solo Dios. Por eso es que yo debo respetar el texto de dioses. No quiere decir que yo renuncie a creer que Dios es uno solo, ojo, sino que yo lo que tengo que hacer es tratar de entender por qué ese angelito, 1500 años antes de Cristo, no pudo comprender a Dios, que Él era el único Dios. Entonces, para poder entender eso, yo tengo que respetar el texto y entender Elohim como dioses. Y entender que cuando dices Ha Elohim es los dioses, no el Dios. Porque en todo caso ya estoy metiendo mi teología en el texto. Y no voy a entender por qué ese angelito no pudo comprenderle a Dios que Él era el único Dios. Por eso es que siempre insisto que hay que respetar el texto como es el texto y no introducir nuestra teología en el texto. Después que nosotros podamos analizar el texto como es, entonces lo compararemos con nuestra teología actual. O sea, yo entiendo que cuando, por ejemplo, en el Génesis se habla Bereshit bara Elohim, Elohim, si bien es cierto, es dioses, yo puedo entender que es Dios el que hace la creación. Pero eso lo entiendo yo en el siglo XXI. Pero mi análisis del Génesis no puede ser llevar mi teología del siglo XXI al siglo en el cual fue escrito. Lo que yo tengo que hacer es entender por qué ese personaje puso dioses y no puso Dios. Y entonces, cuando entienda eso, podré compararlo con mi teología monoteísta. Entonces, para concluir este video, creo que nosotros tenemos dos formas de afrontar esta realidad. Una, hacer como el avestruz y metemos nuestra cabeza bajo la tierra, pensando que como no vemos las evidencias arqueológicas e históricas, no nos afectan nuestras creencias. Segunda opción, vemos las evidencias, vemos lo que dice la Biblia y le preguntamos a Dios qué nos quiere enseñar al respecto. En lo personal, todo lo que he aprendido en este último año, en arqueología, en historia, no ha tumbado mi fe, al revés, me ha logrado llevar a entender cómo el pensamiento de los israelíes fue cambiando en el tiempo y pudieron comprender a Dios como lo comprendemos hoy en día. Entonces, eso lo único que ha hecho es reforzar mi fe en un único Dios. Porque ahora Dios me ha mostrado por qué Oseas habla de allegarse a una prostituta, tenerla como mujer, para que nosotros podamos entender cómo Dios se sentía cuando se adoraba a Ashera, a Baal y a otros dioses más. Entonces ahí puedes entender la profundidad del mensaje de Oseas. Entonces, ignorar las evidencias que tenemos nos puede llevar a enseñar mal. Y todo esto que he mencionado en este video, que ha sido un poquito más largo de lo que yo esperaba, me lleva a pensar de que justamente que mi motivación siempre ha sido que la gente no se aleje de las congregaciones.
Justo discutíamos anoche con mis compañeros de CETEL de que es común conocer a gente o conocemos gente que no quiere congregarse. ¿Por qué? Porque dicen estoy ampliamente decepcionado de las congregaciones. Estoy ampliamente decepcionado de los pastores, de los líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que más de uno de los que ve este video puede identificarse con este punto. Y pienso, por lo que he logrado descubrir con algunas personas que he conversado, que principalmente se debe a porque hemos enseñado mal. Al enseñar mal, basados en una teología errónea, llevamos a la gente en el tiempo a una decepción. Cuando esta decepción se da, la gente no quiere saber más nada con la iglesia. Por ende, para terminar, la reflexión es esta. ¿Qué harás con esta información? ¿Cuál será tu reto frente a la información que tenemos, tanto arqueológica como bíblica? ¿Enseñar las cosas como son o hacerla el avestruz y meter la cabeza bajo tierra e ignorar las evidencias y mantener una teología que lo único que hará es llevar a la gente a una decepción? Aquí están las evidencias, como siempre digo, no tienes que estar de acuerdo con mi pensamiento. Aquí están las evidencias, a ti te toca tomar un veredicto. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Bye bye.